Buenos días, Buenos Buenos días. 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 buenos días compañeros, licenciada. Eh, Nosotros somos el grupo número 2. Nuestro grupo está conformado de 7 integrantes. Nosotros les vamos a hablar un poco sobre la variabilidad genética y herencia avanzada. Mi nombre es Marlon Bonilla y yo les voy a hablar un poco sobre herencia y cromosomas. Un poco sobre la introducción es las herencias y los cromosomas son fundamentales para comprender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Los cromosomas, esas estructuras en el núcleo de nuestras células, llevan la información genética que determinan quiénes somos y cómo nos parecemos a nuestros padres. Herencia y cromosomas. Gregor Mendel descubrió las leyes de segregación y transmisión independiente, sin saber sobre la meiosis o la teoría cromosómica. Un ejemplo de herencia puede ser que cada niño tiene dos copias de un gen en su cuerpo, una procedente del padre y otra de la madre. Eh, Morgan y su equipo estudiaron cómo los genes estaban organizados en estos cromosomas y descubrieron que no se transmitían independientemente cuando dos genes estaban cerca en el mismo par de cromosomas homólogos. Un ejemplo sobre cromosomas puede ser que, bueno, en este caso las mujeres tienen dos cromosomas X y nosotros los hombres tenemos cromosomas X y cromosomas Y. Entonces, los dejo con mi compañera Yolani. Hola, compañeros, compañeras, licenciada. Yo voy a continuar con el tema. Mi nombre es Yolani. Les voy a hablar un poco sobre el entrecruzamiento, que dice que es cuando los cromosomas homólogos se emparejan durante la meiosis e intercambian segmentos de material genético. Un proceso catalizado por enzimas. Esto puede ver durante la profase 1 de la meiosis. Para resumirlo, podemos decir que es el intercambio de genes, la recombinación genética. Estaba viendo un video en YouTube sobre eso que dice que esto es la causa del parecido entre padres e hijos, del parecido, ¿verdad? No que son exactamente iguales. Entonces lo podemos resumir así, que es la recombinación genética entre el padre y la madre. La siguiente, compañero. Los cromosomas sexuales. Habla de la reproducción. Aproximadamente la mitad de los espermatozoides contienen un cromosoma X y la otra mitad contienen un cromosoma Y. En cambio, todos los óvulos normales tienen un solo cromosoma X. La fertilización de un óvulo por un espermatozoide con un cromosoma X da como resultado un cigoto XX, que es femenino, mientras que la fertilización por un espermatozoide con un cromosoma Y resulta en un cigoto XY, que este es masculino, ¿verdad? Los cromosomas sexuales es un tipo de cromosoma involucrado en la determinación del sexo, perdón, esto influye bastante. Podemos decir que los seres humanos y la mayoría de los mamíferos tienen dos cromosomas X y Y. Continúa la compañera Joel. Hola, un saludo a cada uno de los compañeros y licenciada. Eh, yo voy a hablar, ¿verdad?, acerca del tema inusuales patrones hereditarios. En este tema, ¿verdad?, vamos a hablar sobre la heredad de las mujeres y los hombres. Cuando una persona es mujer, hereda un cromosoma X de su madre y otro cromosoma X de su padre. Esto hace cuenta de que la mujer obtiene dos cromosomas X. En cambio,
Cuando hablamos del hombre, de una persona que es hombre, hereda un cromosoma Y de su padre y un cromosoma X de su madre, haciendo, ¿verdad?, heredad de un cromosoma XY. La herencia se basa en los cromosomas homólogos que se representan en pares, uno de la madre y otro del padre. En los hombres, todos los genes del cromosoma X se expresan, sin importar si un gen es dominante o recesivo de la madre. Los hombres no tienen dos copias de cada gen del cromosoma X como las mujeres, ya que las mujeres tienen, ¿verdad?, dos cromosomas X, pero el hombre no, solamente uno. Lo que llamamos hemicigoto. Hemicigoto se refiere a un individuo que posee pues una sola copia de un gen. Siguiente diapositiva. Cada cromosoma tiene genes que son regiones de ADN que llevan información para un rasgo específico. En este tema, ¿verdad? Trataremos la compensación de dosis. Surge una pregunta: ¿cómo hacen para que todos los genes funcionen igual, tanto en hombres como en mujeres? Aquí entra en juego algo llamado compensación de dosis. Básicamente, los hombres hacen que su cromosoma X, ya que lo heredan de su madre, sea muy activo para igualar lo que las mujeres obtienen de sus dos cromosomas X. Cuando hablamos de compensación de dosis, es un mecanismo utilizado por las especies en la que el sexo se determina por diferencias cromosómicas. Su objetivo es mantener los mismos niveles de expresión genética en machos y hembras. En otras palabras, asegura que los genes se expresan a un nivel similar independientemente de su dosificación de gen. Para lograr en las células de los hombres, el cromosoma X trabaja en toda marcha, mientras que en las células de las mujeres, uno de sus dos cromosomas X se vuelve inactivo y se agrupa en algo llamado un crepúsculo de Barr, como si fuera un cromosoma de un modo silencio. El corpúsculo de Barr, también conocido como cuerpo de Barr, es una masa de heterocromatina que se encuentra en el núcleo de las células somáticas de la hembra. En resumen, el corpúsculo de Barr está relacionado con la inactivación aleatoria de uno de los cromosomas. Y así, ¿verdad? Esta ha sido mi aportación y continúa nuestro compañero Noel Calgado. Buenos días, compañeros y licenciadas. Yo les voy a hablar sobre las extensiones de la genética mendeliana. A veces la relación entre los genes y los rasgos no es tan simple como dominante o recesivo. En algunos casos, un gen puede incluir un rasgo de manera intermedia, creando un fenotipo que no es igual a de ninguno de los padres. Esto se le llama dominancia completa. Dentro de la genética mendeliana encontramos las siguientes genéticas: genética molecular, genética de poblaciones, genética cuantitativa, genética de enfermedades. La dominancia incompleta es un tipo de genética en el cual un alelo no es completamente dominante sobre el otro, dando como resultado un fenotipo intermedio en los individuos heterocigotos. Los alelos no se expresan de forma completamente dominante ni recesiva, sino que combinan para producir un fenotipo único. Por ejemplo, en las llamadas Don Diego, de noche algunas son rojas y otras son blancas. Cuando cruzamos una planta de flores rojas con una planta de flores blancas, no obtenemos flores blancas, sino flores rosadas en la primera generación de descendientes. Para ser preciso, la dominancia incompleta se refiere a las situaciones donde el heterocigoto muestra un fenotipo intermedio entre los homocigotos, mientras que la codominancia se refiere a situaciones de la
El heterocigoto muestra simultáneamente los fenotipos de ambos tipos de homocigoto. La codominancia es un tipo de herencia genética en el cual ambos alelos de un gen se expresan de manera independiente y simultánea, sin que uno sea dominante sobre el otro. En este caso, ambos alelos son iguales, fuertes y ambos contribuyen al fenotipo del individuo heterocigoto. A continuación, los dejo con mi compañero Luis. Hola, buenas compañeros y compañeras. Mi nombre es Luis del Arca y voy a hablar sobre alelos múltiples. Aunque un individuo tiene dos versiones para una ubicación genética específica y un gameto solo tiene una, en una población pueden existir de dos versiones para una ubicación genética, como el grupo sanguíneo ABO. Cuando hay tres o más versiones para una ubicación genética en una población, se llama alelos múltiples. Un ejemplo clásico de los alelos múltiples es el sistema de grupos sanguíneos ABO en los seres humanos. Este sistema está determinado por un solo gen con tres alelos diferentes, los cuales son IAA, IB y I. Alelo IA codifica la enzima que añade el antígeno A la superficie de glóbulos rojos. El alelo IB codifica la enzima que añade el antígeno B a la superficie de glóbulos rojos. El alelo I no produce antígenos en la superficie de glóbulos rojos. Mi siguiente tema es: un solo gen puede afectar múltiples aspectos del fenotipo. En la mayoría de los casos, un gen puede influir en múltiples características diferentes, lo que se conoce como pleitropia. La pleitropia suele tener una causa subyacente única. Por ejemplo, un defecto en una enzima puede afectar el funcionamiento de diversas células en el organismo. Esta pleitropia se hace evidente en muchas enfermedades genéticas, donde un par de alelos puede causar varios síntomas. Los dejo con mi compañera Emi. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre el tema de dos alelos producen un solo fenotipo. Varios pares de alelos pueden interactuar entre sí para influir en un solo rasgo. En algunos casos, un par de alelos pueden suprimir o modificar el efecto del otro par. Continúo con el ejemplo, compañera. Un ejemplo de esta interacción genética se observa en la herencia de diferentes tipos de crespa en los pollos. Aquí dos genes interactúan entre sí para producir un nuevo fenotipo. El alelo para una crespa tipo roseta es R mayúscula, es dominante sobre la crespa simple de R minúscula. Otro par de alelos está vinculado, controla la herencia de otra crespa tipo guisante de P mayúscula, en lugar de la crespa simple de P minúscula. Cuando un pollo tiene la combinación de R y P mayúscula en su genotipo, no desarrolla ni una crespa tipo guisante ni una crespa tipo roseta, sino que crea otro tipo de crespa, como una crespa llamada nuez. Esto ocurre cuando el pollo tiene una o dos alelos R mayúscula o cuando juntan dos pares de P. Un ejemplo de esto puede ser cuando son doble P y doble R mayúscula, o cuando es P y P minúscula y doble R mayúscula. Los dejo con mi compañera Stephanie. Buenos días, licenciada, compañeros. A continuación les hablaré acerca de la herencia poligénica, que la podríamos definir como la influencia de más de un gen, que son estos rasgos como la forma del cuerpo, la estatura, la forma de, el color de la piel, perdón, el color del cabello, por ejemplo, las personas que son pelirrojas, las personas que son castañas, los tipos de cabellos rizados, lisos, entre otros.
también el color de los ojos, el comportamiento y la inteligencia. También está la aparición de algunas enfermedades. El fenotipo de una persona se determina a partir del genotipo y los factores ambientales, que es lo que vamos a ver a continuación con el ejemplo. Ok, aquí tenemos este ejemplo de herencia poligénica que es como una pirámide del ejemplo del tono de la piel que va del tono más oscuro al tono más claro, como lo podemos ver ahí en el ejemplo. Entonces, la siguiente diapositiva, compañero. Ok, el ambiente y el fenotipo, que era de lo que les estaba hablando anteriormente, que el fenotipo de una persona se determina a partir del genotipo. Cuando hablamos de factores ambientales, que también existe la presencia de varios genes, no solamente la presencia de un gen, cuando hablamos de esto, es, por ejemplo, cuando nos exponemos demasiado tiempo al sol o también cuando una persona es genéticamente delgada o obesa o dependiendo de su peso. Y todo esto va a depender de la dieta y el ejercicio. Y el genotipo es el conjunto de genes y la información genética que llevamos cada uno de nosotros o cualquier especie. Y esto va de generación en generación. La altura y otras características similares no son controladas solo por un gen, como dije anteriormente, sino que cada uno de estos genes hace una contribución para el resultado final. La herencia y el medio ambiente son igualmente importantes en el desarrollo humano. Jamás hay herencia sin medio ambiente, perdón, sin el ambiente y viceversa. Y todo ambiente produce un efecto que logra o incide sobre un proceso genéticamente codificado. Y voy a agregar un poco más de la variabilidad genética que es esencial para la evolución de las especies, ya que permite la adaptación, cambios ambientales y la supervivencia en diferentes condiciones. La transmisión de características genéticas específicas de una generación a otra. En términos generales, la variabilidad genética y la herencia avanzada están íntimamente relacionadas, ya que la primera es la base sobre la que se sustenta a la segunda, y así. La variabilidad genética proporciona la diversidad necesaria para que la herencia avanzada pueda transmitir características genéticas de una generación a otra efectivamente. Y en la práctica, la variabilidad genética y la herencia avanzada se pueden estudiar mediante la tecnología, genéticas moleculares y la biología celular. Estas técnicas permiten identificar los genes responsables de las características heredadas por cada uno de nosotros, que eso viene de nuestros padres, mamá y papá, y estudiar también cómo se transmiten de una generación a otra. Bueno, en conclusión, y ya casi para terminar, pero no menos importante, la variabilidad genética y la herencia avanzada son procesos fundamentales para la evolución de las especies y la transmisión de características genéticas específicas. Su estudio y comprensión son clave para entender la diversidad de la vida en la Tierra y para desarrollar estratégicas de conservación y así durante el tiempo ir mejorando las especies y que todo se vaya dando de manera natural. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero, licenciada, Gracias. por su Muchas atención. gracias. 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 Gracias por toda la atención.